tentación de Jesús. Estábamos por terminar, habíamos abordado las dos primeras tentaciones. Básicamente, estos son los eventos que tienen que ver con el periodo de preparación. El ministerio de Jesús se divide básicamente, o sea, de una manera general, de una manera global. El ministerio de Jesús lo podemos dividir en 3 años básicos, que son el primer año o año de la preparación, el segundo año o año de la popularidad y el tercer año, que es el año de la oposición. En todas estas cosas, preparación, estos nombres que se le han dado a estos 3 años, preparación, popularidad y oposición, las palabras son bastante suaves porque la preparación fue supremamente ardua y difícil, ya lo estamos viendo, 40 días de ayuno en el desierto siendo probado por Satanás. El año de la popularidad es un año donde se hace famoso, pero esa fama le acarrea muchísimos problemas. Y el año de la oposición, la palabra también sigue siendo suave porque fue una oposición donde finalmente lo mataron. O sea, no es cualquier oposición, es una oposición que culminó en su muerte, en su asesinato. Entonces, terminemos y cerremos la idea de lo que estábamos hablando acerca de la tentación de Jesús, cuando Él es llevado por el Espíritu Santo que ha descendido sobre Jesús en el río Jordán, cuando es bautizado por Juan el Bautista, ha descendido sobre él el Espíritu Santo. Una de las cosas que debemos recordar para entender ese descenso del Espíritu Santo sobre Jesús, que es el Hijo de Dios, una de las cosas que tenemos que recordar a partir de ese momento y durante todo este proceso es que Jesús es el Hijo de Dios, es el Verbo hecho carne, pero es aquel del cual habla el apóstol Pablo, que dice que a pesar de que es igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y asumió forma humana. Y estando en la condición humana, asumió la condición de un siervo. Y estando en la condición de un siervo o de un esclavo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, lo que tenemos que recordar de este Jesús es que si bien es el Hijo de Dios, ha puesto a un lado y se ha despojado de su divinidad sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser el Hijo de Dios, pero no va a utilizar para nada su naturaleza divina para ejecutar la obra que Dios le ha dado, porque Él tiene que venir a la tierra como un hombre, 100% hombre, y va a necesitar de las fuerzas y el poder que Dios, al crear al ser humano, le ha conferido al hombre. Detrás de todo este asunto está la doctrina de la muerte espiritual, o sea, que los seres humanos están muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la vida espiritual que es la vida de Dios, fue cortada por el pecado. Entonces se habla de que el hombre espiritualmente está muerto. En el caso de Jesús, Jesús es el hombre que ha sido lleno del Espíritu Santo y que el fluido del Espíritu de Dios está sobre él, como lo puede estar en cualquier ser humano, que es regenerado, limpiado, perdonado y ungido por el Espíritu Santo. Y por eso es que Jesús le dice a sus discípulos: cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán también. Entonces, este Jesús va al desierto en su condición de hombre, pero lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo lleva al desierto, es el Espíritu Santo el que lo expone a la tentación de Satanás, y es el Espíritu Santo el que le da fuerzas para soportar y superar esta tentación. Entonces dijimos que la primera tentación en el capítulo 4 ordena que estas piedras se conviertan en pan. Es una tentación que tiene que ver con la supervivencia, con que Jesús, aparte la confianza que tiene en Dios, que ha dicho: tú eres mi hijo amado y en ti tengo deleite, complacencia,
aparte su confianza de subsistir en aquella palabra de Dios y él mismo resuelva los problemas por su propia fuerza. Es una total desconfianza de Dios y es un total abandono a aquella palabra que Dios le ha dado. La segunda tentación es que lo lleva a un alto monte y le muestra en un momento todos los reinos de la tierra y el diablo le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y yo a quien quiero la doy. Ahí el diablo está revelando lo que él es y lo que él es capaz de dar. Miren la frase de Satanás, que no es corregido en ningún momento, es decir, que lo que él dice es cierto, a mí me ha sido entregado. ¿A quién le ha sido entregado toda la potestad y la gloria de los reinos de la tierra? Las riquezas, el poder y los reinos de la tierra le fueron entregadas a Satanás. ¿Quién se las entregó? Adán en el jardín del Edén. Dios se las entregó a Adán y le dijo que señoreen en las aves de los cielos, en los peces del mar, en todo lo que se arrastra sobre la tierra, enseñorense de eso. Quiere decir que Dios le entrega la tierra, le entrega toda la tierra, toda la creación a Adán, y Adán puede disponer de la tierra como a él le parece. Y en esa libertad que Dios le otorga a Adán de disponer de la creación, él le abre la puerta a Satanás y permite que Satanás sea el que gobierne su vida, y por eso es que Satanás tiene dominio sobre la creación. Recuerden, para cuando ustedes no estén siempre y que reprende al diablo y que el diablo esto y que el diablo lo otro. Todo el poder que tiene Satanás sobre la tierra le fue conferido por Adán. El hombre le entregó esa potestad a Satanás. Y ahora el Señor Dios, de pura gracia, de pura misericordia, viene a resolver el problema, pero el problema lo ocasionó el mismo hombre. Entonces, la segunda tentación, Satanás está ofreciéndole a Jesús todos los reinos del mundo y Jesús dice, en la segunda tentación, dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. En la tercera tentación, por aquí quedamos, dice que lo lleva a Jerusalén, lo coloca en el pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí están las tres tentaciones a que fue sometido el Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos de la tentación? Que Jesús pudo vencer la tentación, número uno, con la palabra de Dios. Es decir, podemos decir que la palabra de Dios fue la herramienta de respuesta, fue la herramienta de contraataque, pero no es el secreto de la victoria, no es ni siquiera el secreto del poder, no. ¿Por qué digo esto? Porque la gente cree que de repente repitiendo palabras mágicas el diablo va a salir corriendo. No, no se trata de eso. Se trata de que Jesús está tan lleno de la palabra de Dios, tan lleno de la palabra de Dios, que no puede ser tentado porque cada vez que Satanás apunta a alguno de sus deseos, ese deseo está lleno de la palabra de Dios y choca con una barrera, choca con un muro, y es que él no desea tanto las cosas que en ese momento le pueden estar ofreciendo, satisfacción de su hambre, satisfacción de sus deseos de gobernar o satisfacción del deseo de que la gente crea en él. Si él hubiese aceptado, por ejemplo, la tercera tentación, que es tírate de aquí del pináculo del templo porque está escrito que los ángeles te tomarán en sus alas y te llevarán. Entonces era algo así como un espectáculo frente a todo el pueblo judío, un espectáculo de ver a Jesús descendiendo en alas de ángeles, un espectáculo que haría que definitivamente creyeran en Jesús sin ningún esfuerzo, sin ninguna predicación y sin ningún sacrificio de su parte. Era algo mágico, era algo espectacular que Satanás le estaba ofreciendo. Cuando nosotros
hablamos de la tentación o cuando estudiamos la tentación a la luz de las Escrituras, recordamos las palabras de Santiago que dice que Dios no tienta a nadie y que Dios no puede ser tentado por el mal. Y que cuando uno de nosotros es tentado es porque de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la palabra concupiscencia se refiere a nuestros deseos desordenados. O sea, la palabra concupiscencia es una palabra para deseos, pero para deseos que están contaminados por la caída del ser humano. Eso es concupiscencia, los deseos desordenados. Es decir, la manera como los instintos naturales del ser humano, el instinto de hambre y de sed, el instinto sexual, el instinto de conservación, el instinto de adquisición, todos esos instintos se han contaminado, corrompido por causa del pecado. Entonces, el hombre que está insatisfecho con la comida puede caer fácilmente en la tentación de comer solo por placer, no importa el daño que le pueda hacer la comida. El hombre que está sexualmente insatisfecho o que tiene un deseo o una lujuria, una pasión desordenada, es fácilmente que caiga con la primera insinuación del enemigo. El hombre que está lleno de avaricia, el hombre que está lleno de codicia en su corazón, cualquier negocio que le planteen, cualquier oferta de trabajo que le planteen, va a decir que eso es de Dios, que eso es una bendición y va a caer en cualquier trampa que le pongan. El hombre que necesita ser adulado, que necesita ser exaltado, que tiene ese deseo de ser famoso, ese hombre con cualquier elogio y con cualquier adulación puede ser seducido y puede ser conquistado. ¿Recuerdan el rey que hizo que por su concupiscencia, por su deseo desordenado de adulación, terminó mandando a Daniel al foso de los leones? El rey Darío, lo adularon, lo elogiaron y le dijeron: rey, tú eres, mejor dicho, un rey tan espectacular que a nosotros se nos ha ocurrido que por un mes nadie ore a ningún dios diferente que a ti. O sea, tú eres casi un dios para nosotros y vamos a dedicar un mes en que nadie ore, sino que todo lo que te tengan que pedir te lo pidan a ti. Y el hombre tenía un problema tan grande con su ego que dijo: ay, sí, qué chévere. Y no se dio cuenta de que estaba cayendo en una trampa. Cuando todas esas pasiones y esos deseos desordenados, insatisfechos, todos esos vacíos, todas esas carencias que hay en una persona que no conoce a Dios, que nunca ha estado en la presencia de Dios, son manejados y tocados por Satanás, la persona cae fácilmente en la tentación. Pero cuando se trata de Jesús, entonces el diablo se encuentra con una persona, Satanás se encuentra con una persona que está satisfecha en Dios, no con una persona que tiene una concordancia bíblica como para refutar todo lo que el diablo diga. No, no se trata de eso. Se trata más bien de una persona que ha vivido y ha meditado tanto en la palabra de Dios, como lo dice el Salmo 1, bienaventurado aquel que medita en su palabra día y noche. Y la palabra de Dios se ha convertido en su meditación. Él no tiene una concordancia para que cuando me pase esto respondo con este versículo. No, él tiene una pasión por las escrituras desde pequeño y es un hombre que está satisfecho con la palabra de Dios y que la palabra de Dios está morando viva en su corazón. Por eso es que él puede responder con la palabra de Dios. Por eso es que él puede contrarrestar todas las propuestas de Satanás con la palabra de Dios, porque él ha recibido la palabra de Dios y la tiene en su corazón. Ahora, cuando nosotros vemos estas tres tentaciones, nos vamos a la escritura en Primera de Juan. Vamos un momentico a Primera de Juan, un versículo que todos conocemos en Primera de Juan, que nos dice acerca de la tentación. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Primera de Juan capítulo 2, 15 al 16. Mire lo que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Recuerden qué era lo que quería romper Satanás en Jesucristo. La unión que él tenía con el Padre. El Padre acababa de decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Satanás siempre le dice, si eres hijo de Dios, o sea, si de verdad eres hijo de Dios, ¿por qué estás muerto del hambre? Si de verdad eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes dónde recostar la cabeza? Si de verdad eres hijo de Dios, ¿por qué todo el mundo te rechaza y nadie ha creído en ti? O sea, esa es como las frases claves de Satanás, tanto para Jesús como para todos nosotros. Siempre nos va a decir lo mismo. Así que cada vez que usted oiga esas voces, ay, ¿verdad que eres cristiano? Pero mira cómo estás. ¿Verdad que eres cristiano? Pero mira cómo te tiene Dios. Siempre que oigamos eso en nuestra mente, en nuestro corazón o en las bocas de nuestros seres queridos, debemos saber con toda certeza que Satanás nos está hablando. Ok, entonces vamos al capítulo 2 de Primera de Juan y en el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, pero miren, este es uno de los versículos más controvertidos. Primero te ubican en una esfera, mundo, y tú ubicas el mundo ¿dónde? Fuera. Pero mira lo que hay, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor Jesús y todos nosotros somos tentados en esas tres áreas. Y yo quiero que en vez de decir, ay, bueno, ya todo eso lo sabemos, pensemos por un momento y de tarea, en este momento, ubiquemos esas tres áreas y cada uno de ustedes va a pensar cuál de esas tres áreas es la más débil. Si usted no siente que es ninguna, es porque Satanás lo tiene listo en las tres. Sí, no crea que es que, no, a mí no me da nada, es que usted no se ha dado cuenta, y usted cayó hace rato. Pero si usted tiene algo de discernimiento espiritual, si usted tiene algo todavía por allá de conciencia y si el Espíritu de Dios mora en usted, usted puede identificar de estas tres áreas cuál es la más débil en usted o cuál es aquella donde ya perdió el año. Entonces tenemos, la primera área son los deseos de la carne. Los deseos de la carne tienen que ver con todos los apetitos del cuerpo, con el instinto de hambre y sed, con el instinto sexual, con el instinto de conservación, todo lo que tiene que ver con los apetitos, los deseos de la carne, el deseo de ver televisión, el deseo de dormir, el deseo de comer, el deseo de distraerme, el deseo de hablar mal de la gente, el deseo de chismosear, el deseo de estar informado de todo lo que pasa, aunque eso no sea asunto mío. El deseo, todos esos deseos tienen que ver con los deseos de la carne, lo que mi carne desea. ¿Cuál de estas tres áreas es donde yo más le cedo espacio a Satanás? Porque allí es donde él trabaja, con los deseos de la carne, los deseos de la carne. Es decir, cuando yo como más de lo que es necesario, estoy dañando mi cuerpo. Y nosotros, repito, no nos tomamos eso en serio. Parece que la gordura es un chiste. No es un chiste. La gordura es un maltrato del templo del Espíritu Santo. Porque el templo del Espíritu Santo no es el alma. Para eso Jesús hubiera dicho, no se preocupen por el cuerpo y hagan lo que les dé la gana con el cuerpo, porque el templo del Espíritu Santo es el alma. Y hay gente que no ha entendido que el templo del Espíritu Santo es el cuerpo. Y así como se prohíbe o se sanciona todo tipo de desórdenes, de alcohol, de drogas, de inmundicia sexual, de pecados sexuales, la glotonería daña el cuerpo, daña nuestra imagen, nos deforma y muestra claramente que nuestro apetito más simple, no lo sabemos dominar. Y si no sabemos dominar eso, pues ¿cómo vamos a dominar, por ejemplo, la lengua, al hablar? Que eso es más complicado. Es más complicado dominar la lengua. Y el Hijo de Dios tiene que ser un hombre que vuelve, escuche, el hombre espiritual es un hombre en el cual el espíritu vuelve a tomar el control de su ser. El hombre espiritual es aquel ser en el cual el espíritu vuelve a tomar la autoridad.
no su carne. En el hombre caído, la carne, el cuerpo es el que manda. Y si tengo hambre, como, y si tengo sueño, duermo y hago todo lo que mi cuerpo dice. Ese es el hombre carnal. Pero al hombre espiritual, Dios lo restaura para que sea la parte más elevada del ser humano, que es el espíritu, la que gobierne el alma y la que gobierne el cuerpo. Entonces, en esa área, los deseos de la carne, Jesús fue tentado humanamente, o sea, tenía que estar con 40 días de hambre, porque una hambre pequeñita no iba a ser significativa como para que Jesús desobedeciera al Padre, como para que Jesús obedeciera a su carne. Tenía que ser un hambre muy fuerte y por eso después de 40 días, cuando ya realmente tiene hambre su cuerpo, es cuando Satanás viene y hace la tentación, cuando el hambre es genuina, justa, legal y real. Oigan, hambre legal, justa y real. Ahí es cuando Satanás lo tienda. O sea, los deseos de la carne. Ahora viene la vanagloria de la vida. Podemos dejar la vanagloria de la vida en último lugar porque Lucas la invierte y la pone de última. Miremos más bien los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos tienen que ver con todas las cosas que miramos pasar, con todas las cosas que deseamos tener. La palabra clave en los deseos de los ojos es codicia. Todo lo que codiciamos, lo que está en la vitrina, lo que está en la calle, el carro que pasó, la casa que pasó, la señora que pasó, el señor que pasó, el premio que se ganó la hermanita tal, el cargo que le dieron a la hermanita tal, el lugar que ocupa en la iglesia el hermanito tal. Todo lo que yo con mis ojos puedo desear, esos son los deseos de los ojos, o sea, la codicia, el deseo de tener, el deseo de poseer. Y luego viene la vanagloria de la vida, cuando los deseos de los ojos es cuando le muestra todos los reinos del mundo. Ahí dice, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, le mostró lo más rico, lo más hermoso, lo más precioso que había en la humanidad, las maravillas del mundo. Y dijo, te las daré todas porque yo las tengo, a mí me las dieron, si tú postrado me adorares. Los deseos de los ojos. Y finalmente la vanagloria de la vida es cuando le dice que se tire allá y que descienda en alas de ángeles para que todo el mundo lo aplauda y todo el mundo lo reconozca inmediatamente como el Mesías. La vanagloria de la vida tiene que ver con ese deseo de reconocimiento, ese deseo de ser exaltado, ese deseo de tener siempre la razón, ese deseo de que hablen siempre bien de mí y cuando hablan mal, mejor dicho, la hecatombe. El deseo, la vanagloria de la vida tiene que ver con el deseo de que yo me lleve la gloria, de que yo sea exaltado, de que yo tenga fama, de que yo tenga honor, de que yo tenga reconocimiento, de que me aplaudan. Esa es la vanagloria de la vida. Entonces, examine usted las tres áreas porque todos somos tentados en las tres áreas. Solo que caemos, resbalamos o titubeamos conforme a la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Conforme a cuál de esas cosas son las que deseamos con mayor fuerza, con mayor intensidad, o cuál de esas cosas representa un vacío, porque cuando Cristo nos llama para adoptarnos como hijos y nos justifica. Toda la obra de la salvación está diseñada por Dios de tal manera que el que se vuelve a Dios queda plenamente satisfecho en estas tres áreas y no puede ser tentado. Los vacíos tienen que ver con nuestra débil búsqueda de las cosas de Dios. La insatisfacción, el que andemos por ahí, voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahora, una mujer anda desesperada buscando novio y en ese desespero de buscar novio o marido, más bien, se le olvida que es hija de Dios, se le olvida que es cristiana, se le olvida que Dios tiene un propósito con ella y se inventa películas, que soñó, que la profeta dijo que este era el hombre de su vida, que no sé qué, y comienza a vivir en torno a la consecución del tal marido.
¿Qué hay ahí? Un vacío que no ha sido satisfecho. ¿Significa que una mujer cristiana no puede tener marido, no puede tener novio? No, significa que tiene que el ser humano, sea mujer, sea hombre, sea lo que sea, tiene que estar completo en Cristo Jesús, tiene que estar pleno en Cristo Jesús. Y Jesucristo vino para satisfacer todo nuestro ser. Por eso es que el apóstol Juan escribe en el capítulo 1 de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Por eso es que Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es decir, se convierte en una persona que da y no en una persona que siempre está pidiendo. Ese cambio de ser una persona que da, que está plena, que está llena, lo produce ¿qué? La satisfacción. Por eso, ojo con las frustraciones, ojo con los deseos, ojo con las lágrimas. Ojo con todas esas cosas, todos esos fantasmas que nos atormentan de frustración y de fracaso, porque allí hay un área donde Satanás te puede tentar. Mucho silencio. Bueno, entonces pasamos a las tentaciones porque ya eso lleva mucho tiempo y vamos a pasar ahora sí al inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Y nos vamos a Lucas en el capítulo 4, versículo 14. Rapidito. Volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Bueno, el versículo 13, anterior a este texto, dice que cuando el diablo acabó con toda su tentación, o sea, todo el arsenal que tenía, se apartó de él por un tiempo. O sea, él volvería enfilándola otra vez. Y eso es lo que sucede también con nosotros. Por un tiempo estamos tranquilos, pero por otro tiempo viene y molesta. Bueno, en el versículo 14 dice algo bien importante, que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Volvió en el poder del Espíritu significa que está lleno del Espíritu Santo. Recuerden, desde que fue bautizado en el río Jordán, desde que recibió la palabra de Dios que dice, este es mi hijo amado, desde que estuvo esos 40 días en ese ayuno guerreando y ganó la batalla de todas las tentaciones. Triunfó sobre todas las tentaciones, confió únicamente en la palabra de Dios. 40 días y 40 noches alimentándose y fortaleciéndose con el poder y la plenitud de la palabra de Dios. Está lleno del Espíritu Santo y dice que volvió lleno también del Espíritu Santo, dice en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu que había recibido en el Jordán. Ojo, en el poder del Espíritu de Dios que lo invistió en el río Jordán en su bautismo. ¿A dónde volvió? A Galilea. Aquí tenemos un mapa, no se ve muy bien, fue lo mejor que conseguí. Se ve como feo. Bueno, aquí tenemos un mapa de Israel, más o menos en los tiempos de Jesús. Israel estaba organizada políticamente en 5 provincias. 5 provincias que son la primera provincia. Bueno, entonces tenemos al norte, la primera provincia de Israel es Galilea. Ella es la provincia más norteña. Le llaman Galilea de los Gentiles. ¿Por qué? Porque está lejos de acá de Judea, que son los judíos ortodoxos, y porque está rodeada de Fenicia, que es el área de Tiro y Sidón. Recuerden que de allá vienen los Baales, la bruja Jezabel y todo ese poco gente que hacía caer vez tras vez al pueblo de Israel y que tienen mucha influencia sobre Galilea. Esto es Fenicia, esto no es Israel. Y aunque toda esta tierra es la tierra de la promesa, pues aquí está habitada por los fenicios, o sea, por la gente de Tiro y Sidón. Por acá hay otra tierra, esto tampoco es Israel, y aquí está Galilea. Este es el famoso lago de Genezaret. Entonces, aquí en Galilea, la provincia del norte, es donde se desarrolla el año de la popularidad, es donde se desarrolla no la mayor parte del ministerio de Jesús, pero sí
el mayor número de milagros, de señales, de prodigios, de portentos, de cosas, se desarrollan aquí en Galilea. Luego sigue la provincia de Samaria, que aunque a ellos no les gusta, es parte de Israel, pero internamente los judíos está en un color más oscuro porque para los judíos ellos no eran pueblo de Dios, pero eso es territorio de Israel, Samaria. Luego aquí tenemos una provincia que se llama Decápolis y luego tenemos otra provincia que se llama Perea y por último tenemos la provincia de Judea, que es el área más ortodoxa de Israel. Ahí es donde habitan la mayor parte de los judíos de alta estirpe judía, los mejores rabinos, los más importantes miembros del Sanedrín, todo eso es Judea. Estas son las 5 provincias que constituyen el territorio de Israel en la época del Señor Jesucristo. Pero vamos a mirar en esta parte, y si Dios lo permite, vamos a mirar solo lo que sucedió aquí en Galilea. Si vemos esto marroncito que hay aquí, es Galilea, la llamada Galilea de los gentiles, donde los judíos no son tan recalcitrantes como los del sur, pero sí son judíos. Sí son judíos. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí está Nazaret. Nazaret es donde él vivió. Aquí está la casa de Jesús. Aquí vive Jesús en Nazaret. Acá tenemos Caná, que Caná solamente la nombra Juan, porque ahí fueron las bodas de Caná. Aquí tenemos Tiberias, aquí tenemos Magdala, donde hubo una mujer, María Magdalena, que le sacaron yo no sé cuántos demonios, no me acuerdo. Aquí viene, ¿cuántos? 7. Ustedes sí saben de eso. Bueno, aquí, sí. Bueno, si le pregunto cuántos son los nombres del Espíritu Santo, que también son 7, no saben. Pero si saben cuántos demonios salieron de esa señora, bueno. Ajá, bueno, ahorita les pregunto. Genezaret es otra de las ciudades donde Jesús hizo milagros y arriba de Genezaret, aquí que es este punto, es Capernaum. Capernaum es una ciudad importante, varios de sus discípulos son de Capernaum y ahí hubo varios milagros. Vamos a comenzar con Nazaret y dice que en Nazaret fue rechazado. En Nazaret fue rechazado, vamos a buscar rechazado en Nazaret. Capítulo 4 y leemos vamos a leer el versículo 16 nada más. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres, y se levantó a leer. Bueno, era costumbre que cuando un judío cumplía ya la mayoría de edad, ya estaba como en la edad de ser maestro y tenía acceso a los rollos, ya él se había desarrollado como maestro y tiene derecho a dar su enseñanza ahí en la sinagoga. Abre el libro del profeta Isaías, ya todos conocemos cuál fue el texto dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Enrolla el libro y cuando se sienta dice: esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. Dice el versículo 22 que todos daban buen testimonio de él, porque hasta el momento todo lo que él había hecho era bueno y todo lo que decía era bonito. Pero llega el momento en que al ver que las pretensiones de él, de una manera sutil, al decir yo soy el cumplimiento de lo que dice Isaías, van más allá de lo normal, y ellos comienzan a decir: oye, pero este no es el hijo de José y de María, este no es el mismo carpintero aquel, sus hermanos no son parte de los habitantes. O sea, ¿por qué alguien tan corriente, por qué alguien tan cotidiano que se crió con nosotros va a darse esas ínfulas, va a decir que él es el cumplimiento profético
de Isaías, va a decir que él puede libertar cautivos, que él puede dar vista a los ciegos. ¿Cómo él va a decir todas esas cosas si nosotros lo hemos visto crecer y es un hombre común y corriente? Esa reflexión o ese razonamiento interno de sus mentes y de sus corazones fue el que empezó a despertar el rechazo, porque lo veían como una persona común y corriente, como a alguien del montón, y no aceptaban las pretensiones espirituales o más bien mesiánicas del Señor Jesucristo. El Señor Jesús les dice que sin duda ninguno es profeta en su propia tierra, y alude a un evento en el versículo 25 para mostrarles cómo ellos nunca han podido, o sea, cómo el pueblo de Israel nunca ha podido apreciar y valorar a los profetas que Dios les envía. Y le narra una historia que resulta ser vergonzosa para ellos. Dice el versículo 25, en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y había una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de esas viudas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esto fue una frase de insulto, fue una frase que les decía: ustedes no tienen discernimiento espiritual, ustedes no saben identificar a un profeta, ustedes no saben darse cuenta quiénes son los enviados de Dios, por el contrario, desprecian a todos los enviados de Dios. Por lo tanto, está diciendo Jesús, me parece de lo más normal que ustedes, a pesar de las señales, a pesar de los milagros, no crean en mí. Y dice el versículo 28, por eso les decía que eso de el año de la popularidad no significa que no hubo persecución ni sufrimiento para Jesús, porque en el versículo 28, 29 y 30 muestran que hubo un primer intento de acabar con la vida de Jesús. ¿Lo pueden leer? Ok. Entonces, ese fue el primer intento que él tuvo de mostrar su poder, de alcanzar a las personas, pero definitivamente en Nazaret fue rechazado. Bueno, entonces él se va para Capernaum, que ya les mostré que está ahí mismo en la provincia de Galilea. Y en Capernaum comienza a mostrar su autoridad. Lo primero que vemos es que él llega siempre en los días de reposo y comienza a enseñar en las sinagogas. Esa es la costumbre de todo judío. Todo judío ortodoxo, todo judío que cumple con la ley de Dios tenía que guardar el sábado, tenía que guardar el día de reposo. ¿Cómo se guardaba el día de reposo? Las personas dejaban de trabajar y acudían a la sinagoga. En la sinagoga se leía la Torá, en la sinagoga se hacían las oraciones. Ese era el culto de ellos, el Sabbat, el día de reposo. Entonces, él va a Capernaum y todas las ciudades de todas las provincias de Israel, todas tenían su sinagoga para que se congregaran el día sábado. Entonces, él va el día sábado a la sinagoga de Capernaum y dice el versículo 32 que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y la palabra clave va a ser autoridad. Lo que Jesús comienza a mostrar desde el comienzo de su ministerio es autoridad, y autoridad espiritual. Y esto es supremamente importante porque era lo que ellos no veían en los líderes espirituales. Una cosa es la autoridad espiritual y otra cosa es el autoritarismo y el abuso del poder. Jesús tenía algo diferente a los maestros de la ley, tenía algo diferente a los fariseos, tenía algo diferente a los rabinos, y era una autoridad. Y la primera autoridad que resalta de Jesús es la autoridad para enseñar.
enseñar. Si nosotros revisamos todas las enseñanzas de Jesús, nos vamos a dar cuenta que son muy simples, que son muy claras, que son muy objetivas, que inclusive son muy ofensivas, muy directas, muy difíciles de poner en grises. Jesús habla de lo que es negro, lo que es blanco. Pero ¿de dónde proviene esa autoridad? Ojo, porque la palabra autoridad espiritual está ligada a la sujeción espiritual. Si no hay sujeción a Dios, no hay autoridad espiritual. La autoridad de Jesús tenía que ver con su comunión con el Padre y con su obediencia, con su sometimiento absoluto a la misión que el Padre le había encomendado. Y esa sumisión absoluta al Padre ha quedado demostrada en las 3 pruebas, en las 3 propuestas que Satanás le ha hecho para que él se desligue del yugo de su padre y haga lo que le dé la gana, lo que él quiere, lo que él desea en su carne. Y ahí es donde se pierde la autoridad espiritual. La autoridad espiritual tiene que ver con el sometimiento aún a las autoridades delegadas, porque está ligado a entender que no hay autoridad sino de parte de Dios. Él puede soportar la humillación de que el Espíritu Santo lo lleve al desierto, lo haga pasar hambre y además que se presente Satanás para tentarlo. Él puede soportar la humillación de que Satanás, siendo una criatura creada por él, le muestre los reinos de este mundo que también son de él y se los ofrezca como un tributo para que él lo adore. Todo eso es algo supremamente humillante. Y el grado de autoridad tanto de Jesús como de una persona tiene que ver con el grado y la capacidad que tiene de humillarse y de aceptar todas las autoridades que están establecidas por Dios y aceptar todas las circunstancias humillantes y vergonzosas a las que la mano poderosa de Dios las someta. Y por eso es que Santiago dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. No hay autoridad en una persona que no se somete a nada. No existe la autoridad espiritual en una persona que no da cuentas de nada. No existe la autoridad espiritual juntamente con el orgullo y la soberbia. La autoridad de Jesús tiene que ver con el sometimiento que Él tiene al Padre y con el sometimiento que tiene a todas las circunstancias, repito, vergonzosas y humillantes que el Padre ha dispuesto para Él. Cuando yo me revelo con las cosas que Dios pone en mi vida, en mi historia, con las autoridades que tengo enfrente, cuando yo me rebelo contra eso, le estoy diciendo a Dios, tú no manejas el mundo como debe ser manejado y no eres justo conmigo. Porque ¿quién maneja el universo? No es Dios. ¿No dice el libro de Romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien? Esto es aquellos que son llamados según su propósito. Y cuando yo entiendo eso, no importa si lo que pasa es exactamente lo que no quiero que pase, yo bajo la cabeza y me humillo. ¿Por qué me humillo? Porque hay una mano poderosa que está dirigiendo los acontecimientos de mi historia, de la historia de la humanidad, y tengo que confiar en esa inteligencia. Y en ese sometimiento y en esa mansedumbre, yo tengo autoridad espiritual. Recuerden, la autoridad espiritual es directamente proporcional al sometimiento que yo tenga a la autoridad de Dios y a las autoridades y a las circunstancias donde Él me ha puesto. Entonces Él viene de 40 días de una salvaje humillación en un desierto con la autoridad
espiritual y diabólica más corrupta y depravada que pueda existir a nivel espiritual, el mismo diablo lo está tentando, como si él fuera una vil criatura y la vil criatura no fuera el diablo, como si él no fuera quien él realmente es. Entonces, toda esa autoridad tiene que ver con su humildad y con su sometimiento. Y es una autoridad que proviene de arriba, que no ha sido dada por nadie en la tierra. Es una autoridad que se muestra cuando Él habla. Y esa autoridad se muestra con la seguridad con la que habla, con la claridad con la que habla y con la veracidad, que es lo que le da fuerza a sus palabras. Y ninguno de los que estaban ahí jamás ha escuchado a un maestro que hable tan claro, que hable tan contundente, que aclare, que arroje tanta luz a la Torá como él. Por eso es que dice que tiene autoridad. Y la primera autoridad que Lucas le reconoce a Jesús es la autoridad para enseñar la palabra de Dios. Y esa autoridad para enseñar la palabra de Dios tiene que ver con el apego y el sometimiento a las Escrituras. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Por qué a veces cuando hablamos no tenemos autoridad? Porque nos apegamos a nuestras creencias, porque nos apegamos a las visiones de los ministros, de los pastores y de lo que me enseñaron a mí por allá cuando yo estaba en la China, en la Conchinchina, o no sé qué. Hay una autoridad fuerte. Hay una autoridad que es inmutable y es la autoridad de la palabra de Dios. Cuando yo me someto a esta autoridad y cuando yo hablo con esta autoridad, no hay nadie sobre la tierra que la pueda rebatir o la pueda debilitar. La fuerza y el poder de la autoridad de Dios está en lo que está escrito en este libro. Si usted no respeta este libro por encima de todos sus sueños, sus visiones, sus experiencias, que son buenas, que son chéveres, que son valiosas, pero por encima de todo, lo dice Pedro, que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, que él tuvo una experiencia con Dios en el monte, y que todo, en el monte de la transfiguración, y que todo lo que él ha escrito acerca de Jesús, no tiene que ver con una fábula que alguien le explicó, con una fábula que una señora le contó. Lo que escribe Pedro acerca de Jesús no tiene que ver con nada que le haya aprendido, sino, dice él, como habiendo visto con mis propios ojos la majestad de Dios que se nos reveló en aquel monte. Y dice, pero aún así, dice, aunque yo tengo la experiencia del monte que ninguno de ustedes tiene, dice Pedro, aunque yo tengo una experiencia de haber visto a Jesús allá transfigurado hablando con Elías y Moisés, y yo oí la voz que tronó y dijo, este es mi hijo amado, aunque yo tengo esa experiencia, dice, tenemos la palabra profética más segura. Pedro, el apóstol Pedro, o sea, Pedro, por decirlo así, hermano, Pedro puede tener un accidente, se cae, no existe un bus, se cae de una montaña, se totea la cabeza y le da amnesia y se olvida de lo que vio en el monte, pierde su autoridad porque se le olvidó lo que vio en la transfiguración. No. ¿Cómo va a seguir predicando Pedro si se le olvidó los 3 años que duró con Jesús? Va a seguir predicando la palabra de Dios. Sigue igual, sigue predicando la palabra de Dios. Él mismo dice, tenemos la palabra profética más segura. Es más segura que lo que nosotros hemos vivido. Y quiero que entiendan que él no está hablando que la palabra de Dios es superior a las experiencias de los locos, a las experiencias raras, no. Él está hablando de que la palabra de Dios es superior a las experiencias reales y certeras que cualquier creyente puede tener con el Señor Jesucristo. Yo he tenido experiencias, pero yo no puedo tejer un mensaje ni acomodar una doctrina con base en una experiencia de algo que Dios quiso decirme a mí. No puedo hacer eso. Yo tengo que basar todo lo que enseño en la autoridad inerrante, inequívoca de la palabra de Dios. Infalible e inerrante es la palabra de Dios. Y el Señor Jesús se la ha tragado toda
completa, de tal manera que está lleno de autoridad por el conocimiento, el respeto y el amor que siente por la palabra de Dios. Pero además de eso, es un hombre que está sometido al 100% a la voluntad de Dios. Al 100% a la voluntad de Dios. No está en rebelión contra nada de lo que Dios ha hecho en su vida. Si Job un día dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y mayor que Job es el Señor Jesucristo. Él no está inconforme con nada, con nada. Está plenamente realizado y satisfecho con lo que Él es y con la misión que tiene por delante. Eso es autoridad, estar en paz con Dios, estar a tono con lo que Él quiere. Su voluntad por encima de mis deseos, por encima de mis pensamientos. Eso es autoridad y por eso es que está lleno del poder de Dios. Y por eso es que camina en el poder de Dios y por eso es que enseña con autoridad, con una autoridad que la gente se rinde ante él. Y luego, para que se manifieste la autoridad, porque donde hay autoridad, mire que ahí en esa sinagoga, si ya leyó el libro, y como estoy feliz porque creo que ya todo el mundo, bueno, muchos, siempre hay alguien fuera de la autoridad, pero bueno, todos los que están en autoridad hicieron el libro. Entonces, si se dan cuenta, ahí en la sinagoga hay un endemoniado, ¿cierto? Ese endemoniado era miembro de la sinagoga. O sea, él iba todos los sábados. Iba todos los sábados y le predicaban la palabra y el demonio estaba feliz ahí dentro. El problema fue que por primera vez alguien con autoridad llegó a la sinagoga y fue cuando el demonio se incomodó, se molestó. Porque por primera vez el demonio se sentía mal. El demonio estaba feliz en la sinagoga. Imagínense. ¿Cómo sería eso? Todos los sábados el demonio en la sinagoga, el hombre endemoniado así. Pero llegó un sábado Jesús y el demonio comenzó a gritar, versículo 24, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazaret? Has venido para destruirnos. Yo te conozco, eres el Santo de Dios. Miren que Jesús no le había hablado al demonio, no había regañado al demonio. Él simplemente estaba ahí predicando la palabra de Dios y la sola presencia de Jesús atormentó al demonio. No fue que Jesús dijo, bueno, ahora que salga un demonio para yo formar un show aquí. No, el demonio no resistió la presencia de Jesús, no resistió la predicación de Jesús y comenzó a dar gritos y Jesús usó su autoridad y lo mandó a callar. Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y en el versículo 36 otra vez dice que estaban todos maravillados y decían unos a otros, ¿qué palabra es esta? O sea, ¿qué tipo de predicación es esta que también va acompañada de autoridad sobre los demonios? Su doctrina es con autoridad, su autoridad se manifiesta sobre los demonios. Y ahora la autoridad, siempre que la autoridad se va a manifestar sobre la enfermedad. En el versículo 38, leemos 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simeón, la suegra de Simón. Tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Ok, fíjense que dice que reprendió la fiebre. Fíjense las palabras que utiliza Lucas para referirse también a la autoridad. No dice y la sanó de la gripa que tenía o la sanó del resfriado que tenía o puso su mano y la fiebre desapareció. Dice reprendió la fiebre, o sea que Jesús tiene autoridad sobre los virus, sobre las bacterias, sobre toda plaga que hay. Mostró su autoridad. Y en el versículo 40 dice que al ponerse el sol, o sea, al ponerse el sol por ahí a las 5:30, 6 de la tarde, dice, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Luego
aquí hay un resumen, versículo 42 al 44, hay un resumen de toda la campaña evangelística de Jesús por Galilea. Vamos a leer ese resumen. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le tenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de Galilea. Ok, si se dan cuenta, la vida de Jesús siempre va a ser así. Está en un tumulto de gente a causa de su doctrina, a causa del poder que tiene para sanar y expulsar demonios, pero siempre va a estar luchando con poder estar a solas. Dice, se va a un lugar desierto porque está buscando estar a solas con Dios. Está buscando llenarse de la presencia de Dios. Está buscando intimidad con Dios porque es un hombre que vive siempre entre multitudes. Multitudes que lo quieren tocar, que lo quieren agarrar a causa de los milagros y las señales que él hace. Pero él dice que no se puede quedar en Capernaum, que tiene que ir a todas las ciudades. Entonces pasamos al capítulo 5 y ya no está en Capernaum, sino que está en Genezaret. Y en Genezaret está el evento de la pesca milagrosa. Todos conocemos el evento de la pesca milagrosa. Los pescadores habían descendido, no habían pescado nada, estaban lavando las redes, lo único que habían pescado era basura, sucio, y estaban limpiando sus redes. Y dice que tomó una de esas barcas, que era de Pedro, le pidió que la apartase de la tierra y la utilizó para enseñar. Dice que enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, él habló nuevamente con Pedro, porque no va a usar la barca de Pedro un hombre que ha pasado un día de pérdida. O sea, ese día fue un día de pérdida económica. Los que tienen negocios y que dependen de la venta diaria saben exactamente lo que significa perder un día. O sea, que en un día no se gane nada, que el esfuerzo sea infructuoso. Y el Señor va a restaurar esa frustración del apóstol Pedro, que en ese momento no era ningún apóstol, y lo lleva, dice, boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Pedro le dice, lo hemos hecho toda la noche, pero no hemos pescado nada, más en tu palabra echaré la red. Y otra vez Lucas nos está hablando de qué cosa, cuando dice, no funciona la pesca, pero esta vez voy a echar la red porque tú dijiste. Entonces, ¿de qué está hablando? De autoridad. Todo está hablando de autoridad. Siempre que caminamos bajo autoridad, funciona. Hay éxito. Es la palabra que nos gusta, éxito. Éxito, la palabra que nos gusta. Bueno, siempre que lo hacemos bajo autoridad, va a funcionar. Dice, en tu palabra echaré la red. O sea, yo como pescador ya quebramos, debemos irnos a dormir. Pero tu palabra dice que la eche y la voy a echar. Y sucedió, como dice un gran teólogo, que dice que todos los peces del lago de Genezaret saltaron a la red de Pedro y casi que las rompen, ¿cierto? Pero lo lindo de esta historia es que Pedro no dijo lo que predican los ministros de hoy en día, que Jesucristo es la clave para la prosperidad y el éxito, sino que él, Pedro, al ver ese éxito, o sea, ese fracaso que se convirtió, el día de su fracaso, Jesús lo convirtió en el día de la pesca milagrosa, no solamente milagrosa, sino millonaria. O sea, con esa pesca se podían ir de vacaciones el resto del mes, ¿cierto? Pero él no dijo, se me arregló la vida, se me resolvió el problema económico. Con este señor en la barca yo voy a pescar todos los días. O sea, nada más con que él me visite 2 días, ya nada más tengo que trabajar los días a la semana. No tenía la avaricia
no tenía la codicia, no tenía eso, sino que cuando vio el poder de Dios, cuando él pudo constatar, porque una cosa es que le digan al Señor, Señor, y otra cosa es que veamos su poder y su autoridad, de cómo la palabra de Jesús que dijo, echa la red, inmediatamente hace que todos los peces caigan en la red. Entonces, Pedro, lejos de alegrarse porque había resuelto su problema financiero, él lo que hace es que cae rendido y asustado a los pies del Señor Jesús y sobre todo confesando su pecado. Yo creo que Pedro es un ser especial, porque no digo la mayoría, pero con mucha frecuencia los cristianos que conozco, cuando Dios los prospera, lejos de crecer, echan para atrás. No sé en qué consistirá eso, pero cristiano que es prosperado, cristiano que es embolatado. Eso es casi que mágico. Cuando el cristiano está en la prueba, que no tiene trabajo, que está llevado, que está así, que eso viene al culto, da gracias, barre el piso, lo limpia, ora, ayuna. Cuando se le acaba el problema, frialdad total, arrogancia total, indiferencia total. Entonces, de verdad que Pedro es, o sea, por algo, yo digo que por algo Pedro es Pedro, o sea, por algo el Señor lo llamó, o es que la gente antes era diferente, no sé, pero cuánto daño nos ha hecho la predicación de la prosperidad. Si usted está en una iglesia de esa prosperidad, yo tengo que decirle, aunque se vea mal, salga de allí corriendo, porque esa doctrina es satánica y están formando en usted un corazón de gente avara, que es idólatra y que se va a ir para el infierno. Entonces mejor salga de ahí rápido y busque una iglesia donde le prediquen la Biblia y donde conozcan a un Jesús que tiene autoridad, no a un Jesús donde le ordenamos que haga lo que nosotros queremos. Y bueno, finalmente el Señor Jesús dijo a estos hombres que vieron su poder, que vieron su gloria, en el versículo 10, al final, dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y eso es importante también que nosotros lo entendamos, que independientemente de lo que yo puedo hacer secularmente, lo más grande y lo más glorioso que yo puedo hacer es ganar almas. O sea, donde sea que yo trabajo, si estoy en una empresa, si tengo un negocio, lo que sea que tenga, hermano, lo más glorioso que puedo hacer es ganar almas para el Señor Jesucristo. Yo he tenido unas experiencias con personas, con dueños de negocios, con empresarios convertidos a Cristo que usan digamos, lo que Dios le ha dado para evangelizar, para llevar a las personas a Cristo. Entonces, si Dios te ha bendecido, si Dios te ha prosperado, si te ha puesto en algún sitio de honor o de autoridad, debes revisar que tú estés utilizando todo eso para la extensión del reino de los cielos, porque pescadores de hombres no son solo los discípulos, somos todos. Y yo quiero decirles que yo pescaba más cuando no estaba trabajando al 100% con el Señor, pescaba más afuera que acá. O sea, cuando yo trabajaba secularmente, disfrutaba mucho y con mucha más frecuencia el milagro de una persona rendida a los pies de Cristo, recibiendo a Cristo, convirtiéndose a Cristo. Eso lo podía ver yo con más frecuencia en mi oficina, en mi trabajo, cuando laboraba. Ahora lo veo aquí en la iglesia, pero pasa un mes y uno se da cuenta que eso es puro show, puro circo. Entonces esas cosas deprimen. Mejor continuemos. El Salvador de los pecadores. Dice ahora el versículo, en el versículo 12, vemos que Jesús tiene autoridad sobre la lepra. ¿Y por qué coloco autoridad sobre la lepra? Porque la lepra es una enfermedad que se cataloga como un juicio sobre el pecado. Se supone que el leproso había pecado contra Dios y por eso le salía lepra. Todos estos son esquemas religiosos, no tienen un origen bíblico, son esquemas religiosos de los judíos. Y él está mostrando que tiene autoridad sobre la lepra
Porque en el versículo 12 al versículo 16 dice que Jesús sana a un leproso. Y él le dice al leproso, no se lo digas a nadie. Versículo 14. Dice, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. En la ley de Moisés estaban las leyes de la lepra, que si a alguna persona se le quitaba la lepra, tenía que ir con una ofrenda al sacerdote y mostrar su piel, y el sacerdote tenía que examinar bien al leproso para constatar que de verdad estaba completamente sano, y si era así, podía recibir la ofrenda y podía reintegrarse nuevamente a la comunidad y volver a la adoración y al culto judío y a todo lo demás. Entonces Jesús le dice, simplemente haz eso, no digas que yo te sané, pero el leproso no pudo aguantar y habló y habló y habló. Dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, y subraya el versículo 16. Subraya el versículo 16 porque estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Capítulo 5, versículo 16. Póngalo un letrero ahí en la cocina, en la nevera, y dice más. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bueno, ahora Jesús pasa de tener autoridad, o sea, su autoridad se va manifestando cada vez más, lo va abarcando todo y pasa ahora de tener autoridad sobre las enfermedades a tener autoridad para perdonar pecados. Capítulo 5, versículo 17, rápidamente hasta el versículo número 22. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales les había venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ok, lo dejamos hasta ahí porque todos conocemos ya esa historia. Los fariseos están ahí, los fariseos, los intérpretes de la ley, toda el Sanedrín está ahí. Al parecer es un lugar que puede ser hasta la casa de Jesús, eso está lleno de gente y ellos están observando todos los milagros. Ese no es el único milagro. Milagro va, milagro viene, milagro va, milagro viene, y los fariseos están así como tratando de ver qué es lo que significa, pero cuando llega el punto en que Jesús dice, tus pecados te son perdonados, allí ellos chocan. Y aunque ellos dicen, pero ¿quién es este que se está abrogando el derecho de perdonar pecados? Si ese es un derecho que le compete solamente a Dios. Si usted revisa bien el carácter de los fariseos, si usted revisa bien todo lo que Jesús dice de los fariseos creían que ellos eran dioses también, porque eran ellos los que condenaban o absolvían a las personas. Ellos eran los que decían que era pecado y que no era pecado. Ellos se creían con tanta autoridad que hasta hacían modificaciones en la ley. De hecho, hay una ocasión en que Jesucristo los confronta porque ellos vienen y le preguntan a Jesús, ¿por qué ustedes no se lavan las manos antes de comer? Y eso, pues no lo encontré en ningún libro de la Biblia, y dicen los comentaristas que eso era en los libros anexos de ellos, o sea, en unas leyes que ellos habían redactado como unos artículos adjuntos que ellos habían
colocado a la ley de Moisés, que había que hacerse no sé cuántas lavatorios de manos, y le dicen, pero ustedes ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué invalidan las tradiciones? Dicen los fariseos a Jesús, y Jesús le contesta, más bien ¿por qué ustedes invalidan los mandamientos? Porque han enseñado a la gente que cuando alguien toma lo que tiene que darle a sus padres para honrarle y lo ofrece al altar y dice, esto es corbán, esto es una cosa que es ofrecida a Dios, ya queda libre de su responsabilidad. Entonces él estaba hablando de que los fariseos se convertían inclusive en personas que se adjudicaban la autoridad para cambiar la ley, para decir, de esta manera se cumple este mandamiento y de esta manera no se cumple este mandamiento. Por ejemplo, ellos decían, si el mandamiento dice 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, pues ellos tenían una lista de qué actividad se consideraba trabajar y qué actividad se consideraba reposar. Y si una persona como el paralítico de Bethesda agarraba la camilla mugrienta y asquerosa con la que tenía 38 años ahí tirado y lo veían caminando con la camilla debajo del brazo, le decían, ¿tú por qué llevas la camilla debajo del brazo si hoy es sábado? Cosas tan estúpidas y ridículas como esas pasaban, una mentalidad retrógrada. Entonces esos señores le decían a Jesús, ay, va a perdonar pecados. ¿Cómo así? ¿Por qué? Está bien que sane a todo el mundo, pero perdonar pecados no, porque eso es exclusivo de Dios. Mentira. Ellos consideraban que perdonar pecados era un derecho de ellos. Es como decir, te estás metiendo en el territorio de nosotros. Aquí en Israel se considera pecador el que nosotros decimos que es pecador. Aquí en Israel se considera santo el que nosotros decimos que es santo. Pero tú te estás metiendo ya donde no cabes. Ese era el problema de los fariseos. Y por eso Jesús, que aborrece este tipo de hipocresía, te está diciendo, oye, pero qué más fácil es decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. O sea, ambas cosas no pueden provenir sino del poder de Dios. Nadie puede levantar un paralítico sino el mismo Dios. Y Jesús le dice, para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tengo autoridad para levantar al paralítico y tengo autoridad para perdonar pecados. Y eso es supremamente consolador para nosotros, porque Jesús precisamente se hizo hombre y cargó con nuestros pecados. Y que su autoridad para perdonar pecados, no le fue nada fácil. Porque para que Él tenga autoridad para perdonar pecados, es porque Él pagó el precio de todos los pecados que perdona. Así que Él no nos perdona los pecados de chévere. Él no me perdonó mis pecados porque Él es bueno. Él me perdonó mis pecados porque el castigo de mis pecados lo cargó sobre su cuerpo. Y por eso no solamente tiene poder y autoridad para perdonar mis pecados, sino que precisamente lo más difícil que le tocó a Jesús no fue levantar enfermos de las camillas. Lo más difícil, la tarea más ardua y más dolorosa y más gloriosa y más poderosa de Jesús fue la tarea de perdonar pecados, porque lo hizo a precio de su propia sangre y de su propio cuerpo. Él tuvo que pagar en su carne lo que dolía pagar por cada uno de los pecados de todos nosotros. Así que en ese espiral donde Jesús va manifestando su poder, va manifestando su gloria y va manifestando su autoridad, en esa espiral es que la gente comienza ya como a crujir los dientes y a decir, ya esto no me está gustando. Hermano, y eso es lo que pasa en la iglesia también. En la iglesia pasa que la gente viene a la iglesia y cuando hay milagros, prodigios, bailes, luces de colores y todo tipo de promesas emocionantes, la gente es feliz en la iglesia. La gente te adula, la gente te alaba, la gente te consiente. Pero cuando tú dices, un momentico, vamos a arreglar el asunto de este pecado, cuando ya se están metiendo en la vida de las personas, entonces ahí sí ya cuando le hablan del asunto del pecado, ahí sí ya la gente dice, no. ¿Cuál perdonar pecados si yo no necesito
que perdonen mis pecados porque yo no tengo ningún pecado. A la gente no le gusta el tema del pecado. Que hagan todos los prodigios y las señales, pero que el tema del pecado lo dejen por allá. Entonces, dice que todos se emocionaron, todos se alegraron, etcétera, etcétera, pero quedó ese mal sabor. Ahí ya los fariseos están preocupados. Ahí comienza la preocupación de los fariseos, ¿cómo así que va a perdonar pecados? Y entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿nosotros para qué es que estamos aquí? O sea, ¿cuál es el papel de nosotros aquí? O sea, ¿vamos a desaparecer o qué? Y efectivamente, ellos van a desaparecer. Eso es lo que va a pasar y ellos se están dando cuenta. Ellos no son tan brutos, ellos se están dando cuenta que está viniendo algo sobre lo cual ellos no tienen autoridad. Está viniendo algo, y algo que está viniendo en la mansedumbre de un carpintero, en la humildad de un carpintero. No tiene la túnica llena de las filacterias, no tiene nada. El hombre tiene una túnica blanca, tiene un cinto ahí atravesado, el origen está embolatado, y dice, este hombre está haciendo algo con lo que nosotros no podemos. O sea, nuestro sistema religioso, el que nos da de comer, el que nos satisface el ego, el que nos tiene allá endiosados, está siendo resquebrajado por este aparecido. Es que ellos, de verdad que hay que comprenderlos, hermanos. Hay que comprenderlos. Ellos están viendo que la cosa está grave. Ellos se están dando cuenta, porque es que uno se pone siempre del lado de Jesús como si uno fuera un santurrón. Pero ¿por qué no nos ponemos del lado de ellos? El negocio se lo están acabando. El negocio de abusar de la ignorancia del pueblo. El negocio de absolver, castigar, condenar, juzgar. El negocio de estar allí, de ese sistema religioso arcaico, ese negocio se está desmoronando. Se les está desmoronando la vida, la razón de su existencia, todo. Es convertirse a Jesús o desaparecer. Y ellos dicen, no queremos seguir con el negocio. Hay que matarlo a él, hay que desaparecerlo a él. Pero ¿por qué vamos a cerrar todo? ¿Por qué vamos a dejarlo todo y irnos con él? ¿Y nosotros qué? Entonces hay que comprenderlo, pobrecitos, ¿verdad? Pues mucha gente piensa así. Que no pongan esa cara. Y todo el mundo, ay Jesús, te seguiré. Y dice, las zorras tienen madriguera, las aves del cielo tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora sí, repite, te seguiré. Bueno, entonces yo voy a esperar que yo me gradúe, después mañana hablamos, yo te llamo. Pero eso así de que la gente quiera seguir a Jesús así de chévere, eso no es así tan fácil como para que nosotros digamos, ay, esos fariseos. Fariseos es lo que más hay. Fariseos es lo que más hay. Gente como Pedro no hay, pero fariseos sí hay. Bueno, entonces continuemos. Entonces, autoridad para perdonar pecados. Vamos al versículo 27. Comienza el llamamiento. O sea, en este punto, él va a establecer un nuevo orden. Pero antes de que lleguemos allá, encontramos el llamamiento de Leví. Leví es un recaudador de impuestos. Dice que está sentado al banco de los tributos públicos. O sea, él trabaja en la DIAN. Pero además de que trabaja en la DIAN, recibe platica por adulterar las cosas esas que uno tiene que pasar, que ya me toca pasarla el otro mes. La declaración de renta. Me acaban de recordar la declaración de renta. Tengo hasta el 14 de mayo. Bueno, él ayuda con la declaración de renta, pero eso sí, hay que pagar. Entonces él está sentado ahí sacando cuenta, ahí chanchullo va, chanchullo viene, y aparece Jesús y le dice, sígueme, y el hombre se levanta y sigue a Jesús. Ahí está. Dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Un tramposo, aprovechado, y le siguió. Hay gente decente en esta tierra que no siguen a Jesús así, de esa manera. Pero después el versículo 29 dice que Leví le hizo un gran banquete en su casa. Este Leví es Mateo. Y dice que había una compañía de publicanos, pero ¿a quién más van a invitar? Si él es un recaudador de impuestos, invitó a todos los compañeros de la DIAN.
O sea, una recua de tramposos. Todos se fueron a comer allá, imagínense la comilona, la plata que hay ahí, plata del pueblo ahí. Y hicieron un tremendo banquete con la plata de los pobres colombianos. Bueno, nada, porque todo es lo mismo, todo es lo mismo. Lo único que esto cambia es cuando Jesús venga, de resto esto sigue igual, no importa, se baja uno, sube otro. Bueno, y dice que los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, porque los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es una manera de Jesús decir, hombre, yo no he venido por ninguno de ustedes. Eso fue lo que les dijo a todos los fariseos, le dijo, yo no vengo por ninguno de ustedes. Y luego le hacen la primera pregunta cuestionando, ojo, ha sanado a los enfermos, ha quitado lepra, ha hecho la pesca milagrosa, los demonios salen corriendo. Piensen todo esto en ese contexto. Y la pregunta es, pero ¿y por qué come con los pecadores? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué come con los pecadores? Y luego viene la segunda pregunta. Y la segunda pregunta está en el versículo 33. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos lo único que hacen es comer y beber. Segunda pregunta. O sea, yo no sé cómo tú haces para sanar a todos esos enfermos, pero a nosotros nos parece que tú eres un tipo inmoral e indecente. Eso es lo que le querían decir. ¿Por qué los discípulos tuyos son comedores y bebedores? Ahora miren la respuesta de Jesús. Esto es importante. Versículo 34 al 38. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Ok. Como les decía, a ellos les daba miedo darse cuenta, les daba miedo, percibían que algo estaba estableciéndose, que algo grande estaba pasando y que su sistema religioso estaba por fuera. Y Jesús ahora se los va a confirmar, le va a decir, sí. Nosotros no ayunamos porque yo estoy aquí. Y luego cuando yo me vaya, entonces ellos ayunarán. Hasta ahí ellos no entendieron nada. Pero después le da una metáfora o una parábola, no sé exactamente qué figura literaria es, creo que es una metáfora. No, es una metáfora en el sentido de que está diciendo, nadie remienda un vestido viejo con un remiendo nuevo. ¿Por qué? Porque el remiendo nuevo va a romper el vestido viejo. Y luego dice, nadie echa vino nuevo en un odre viejo porque el vino nuevo al fermentarse revienta las fibras del cuero que ya han sido estiradas con el alcohol. ¿A ustedes no les decían cuando estaban chiquitos que si se compraban unos zapatos y le quedaban apretados le echaran alcohol? Ok, porque el alcohol hace que el cuero se suelte, se abre. A mí eso nunca me funcionó, pero bueno, eso es lo que la gente dice. El zapato que me quedaba apretado había que cambiarlo. Entonces, bueno, pero el asunto es que el alcohol hace que el cuero se estire. Entonces, si el cuero ya está estirado y le echas un vino nuevo que se va a fermentar ahí y esos alcoholes van a soltar todas esas moléculas, lo que se va a lograr es que ese termo que es de cuero, recuerden los termitos de cuero, bueno, yo lo recuerdo, los termitos de cuero que antes existían, bueno, en ese tiempo eran esos termitos de cuero, entonces dice, se van a romper. Y lo que él está diciendo, yo estoy casi segura que no lo entendieron, porque ni yo lo entendía. Hasta hace algunos años, leyendo sobre eso, es que él está hablando
de la institución de un nuevo sistema, de un nuevo orden espiritual, donde los fariseos ya estaban por fuera, donde los fariseos ya caducaban. Su sistema religioso, ellos eran los odres viejos. Ellos eran esos odres viejos que no podían recibir el vino nuevo del Espíritu Santo y del conocimiento de Dios que Cristo traía. Ese vino nuevo que traía Jesús tenía que ser recibido en odres nuevos, o sea, en personas que nazcan de nuevo, que tengan un nuevo corazón y que tengan una nueva mente. Ese concepto caduco religioso de las obras, del dedo acusador, del lávate las manos, de no hagas nada en el sábado, de toda esa religiosidad, de toda esa parafernalia, de ese poco de tiritas, de ese poco de cositas que se colgaban, todo eso iba a caer por su propio peso y se iba a establecer un nuevo orden con unos odres nuevos. ¿Quiénes eran los odres? Las personas nuevas que iban a recibir la vida nueva de Jesús, las personas que nacieran de nuevo. Por eso es que cuando viene Nicodemo a Jesús, Jesús lo primero que le dice es, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes ver el reino de Dios, o sea, no puedes recibir el Espíritu de Dios, no puedes recibir la unción de Dios, no puedes recibir nada. Y miren cómo termina la parábola en el versículo 39, que me parece interesante, y dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Estos hombres estaban acostumbrados al placer de la religión, al placer de jactarse, de señalar, de condenar, de usurpar el trono de Dios, de la arrogancia. Recuerden cuando Jesús decía, cuando den limosna, no hagas sonar trompeta como los hipócritas. Cuando ores, no seas como los escribas, como los fariseos, como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en medio de las sinagogas para que todo el mundo diga, uy, qué santos son. O sea, ese sistema religioso basado en obras que les producía a ellos tanto orgullo, tanta satisfacción, que sus vidas dependían de eso. Era tan bueno para ellos, era tan satisfactorio para ellos, que nunca jamás iban a querer del vino que Jesús estaba ofreciendo. Nunca jamás iban a querer eso. Y la otra cosa que Jesús dice es que si Él está con los discípulos están en plenitud. Los discípulos están completos. ¿Recuerdan todos esos textos que escribió Juan, que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia? Lo que dice Pablo a los colosenses, que Él es la cabeza de todo principado y que nosotros estamos completos en Él, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que se dice de Jesús, los discípulos lo estaban viviendo. Ojo, quizás no entendiendo. Es una experiencia superior porque quizás no lo están entendiendo teológicamente, pero sí lo están viviendo. Se sienten plenos, se sienten felices, se sienten dichosos, no tienen ningún vacío, por lo cual el ayuno no tiene ningún sentido. Pero Él dice, vendrá el tiempo en que les será quitado el novio y entonces ayunarán. ¿Ayunarán por qué? Ayunarán porque desearán con todas sus fuerzas volver a tener esa plenitud que tenían cuando el novio estaba en medio de ellos. Ayunarán para llenarse de ese vino nuevo. Ayunarán como un odre vacío que anhela que le echen ese vino, pero no lo harán mientras yo esté en medio de ellos. Vendrán días en que el novio les será quitado y entonces ayunarán. Eso es muy hermoso porque a partir de allí comienza Jesús a dar unos pasos, unos movimientos hacia la conformación de ese nuevo orden. Y, por ejemplo, una de las cosas que aparece allí y que Lucas de una manera magistral la junta es el conflicto con el día de reposo. El conflicto con el día de reposo. En ese nuevo orden, Jesús va a explicar que Él es Señor del día de reposo.